¿Alguna vez has escuchado hablar del famoso cerebro reptiliano? Yo soy Julio Sandoval, acompáñame a ver por qué esta teoría ya se encuentra bastante desactualizada. Muy bien, ahora, ¿por qué la estafa del cerebro reptiliano? Esto tiene que ver mucho con algo que llamamos neuromitos. ¿Qué es un neuromito? Un neuromito es un conocimiento de la neurociencia que se ha malinterpretado o incluso se ha pensado, se ha supuesto, pero realmente no se ha demostrado o simplemente la ciencia ya lo ha descartado, ya está refutado. Existen muchísimos cuestiones que tienen que ver con la atención, con la memoria, incluso con enfermedades. La cuestión aquí es con un neuromito principal que tiene que ver con que nosotros tenemos tres cerebros y es un neuromito que hoy vamos a derribar. Ahora, este neuromito parte de una teoría llamada cerebro triuno, propuesta por un neurocientífico en su tiempo llamado Paul MacLean. Este científico llamado Paul MacLean era un evolucionista. Se encargaba de desarrollar anatomía, de estudiar la anatomía, fisiología del cerebro. Y él, bajo sus hallazgos, propone que desde que fue evolucionando el cerebro, fueron evolucionando por capas. Estas capas son tres. Él propone que tenemos un cerebro de reptil, un cerebro de mamíferos y una última capa que tiene que ver más con primates, que es justamente la capa de la corteza. Vamos a profundizar un poco más en ello. El cerebro reptil que propone MacLean, o también le llamó complejo R, él menciona que incluso cada cerebro de estos tiene una propia inteligencia y que funcionan de manera no funcionan de manera conjunta, que cada uno funciona por separado y que este cerebro reptiliano tiene que ver con funciones que nos hacen comer, que nos hacen dormir, que nos hacen beber, incluso que nos hacen copular. El segundo cerebro que propone MacLean que tenemos es el cerebro límbico. Este cerebro límbico es el que propone que es el responsable de que sintamos emociones, es el responsable de que tengamos recuerdos y es el responsable de nuestros hábitos del día a día. Y la última capa del cerebro que propone MacLean es la del neocórtex o el cerebro neocortical. Él propone que esta área del cerebro es la encargada de los procesos que tienen que ver con racionalizar, con la lógica, con analizar, con pensar. Vamos a ir viendo a profundidad más adelante esto. Bien, ahora, según esta teoría, nuestro cerebro se vería de esta manera, ¿no? Si te fijas, tendríamos un cerebro literal de un reptil. Vamos a ver si es real esto, que tenemos un cerebro de un mamífero y un cerebro de un primate. Si esto fuera cierto, así se vería nuestro cerebro, de una manera bastante simplista, bastante sencilla. Y bueno, ¿qué tan real es esto? Bien, esta teoría tan sencilla de explicar la conducta ha dado pie a algunos gurús dentro de áreas como las ventas, la mercadotecnia o la publicidad que han difundido muchísimo este conocimiento mal informado. Ahora, estos gurús le dicen a la gente que para vender muchísimo más un producto tienen que llegar a ciertas partes del cerebro triuno. Por ejemplo, les dicen que tienen que vender al cerebro reptiliano para llegar a las áreas de supervivencia de las personas y de esta manera pues van a aumentar sus ventas, que tal estrategia de marketing ataca al cerebro del sistema límbico, porque eso se ha demostrado que mil cosas que la neurociencia real ya ha refutado, que incluso ni siquiera se toma como algo serio. Por eso puse un científico que está como jugando. Parecería que realmente la ciencia es muy sencilla, de que podemos explicar un comportamiento con algo tan sencillo. Y esto no es así. Así se ven estas personas. Pero esto es muy, muy diferente en la ciencia real. Bien, y hablando de ciencia real, vamos a ver si dentro de los principios de neurociencia o de los fundamentos esto es aceptado o incluso se menciona. Y vamos a ver tres libros que son pilares o son de cajón dentro de las neurociencias. Tenemos el principio de neurociencia de Eric Kandel, que es un científico muy famoso, fue premio Nobel. El de neurociencia explorando el cerebro de Beer y neurociencia fundamental de Square. Son tres libros bastante básicos y muy importantes e interesantes si quieres aprender neurociencia real. ¿Y sabes qué? ¿Por qué los pongo? Porque ninguno de ellos se habla
de ningún cerebro triuno. En ningún capítulo, en ningún párrafo vas a encontrar que expliquen algo mediante un cerebro neocórtex o que expliquen algún proceso de conducta mediante un cerebro reptiliano. Esto no es neurociencia real. Si tú te metes a estos libros o incluso otros que tienen que ver con neurociencia, quizá un poco más específica, a la cognitiva, tampoco vas a ver eso. Esto lo ves mucho en libros que son de divulgación científica, que realmente no tienen nada de ningún fundamento, porque son escritos por personas que no tienen ningún tipo de preparación en ciencias de la conducta. Y a final de cuentas, esto no es su culpa, porque al no tener esta formación o esta preparación, cuando escuchan algo, lo malinterpretan, lo deforman, lo hacen suposiciones, y ese conocimiento, al tener muchos seguidores, lo divulgan para tratar de encontrar una explicación a algo que ni siquiera se ha demostrado. Por eso es que este tipo de teorías, como el cerebro triuno, se tiene tanta difusión, pero es completamente falso. Entonces ya vemos que dentro de neurociencia real esto ni siquiera se menciona. Ahora, ¿pero por qué menciono que está desacreditada? No solamente por hablar, vamos a ver algunos fundamentos por los cuales yo considero, y la neurociencia real también nunca menciona esta teoría. Bien, vamos a explicar un proceso que tiene que ver con el apetito, la conducta de la ingesta. Aquí pues tenemos un bebé que está comiendo de manera didáctica. Muy bien, dentro de nuestro cerebro tenemos muchas áreas. Una de estas áreas es el hipotálamo. El hipotálamo ya se ha encontrado que tiene muchísimas funciones, dentro de la que respecta a la respuesta al estrés, la temperatura, la ingesta y muchas otras más. Ahora, este hipotálamo no solamente es una estructura tan sencilla. Dentro del hipotálamo hay núcleos de neuronas que tienen funciones subespecíficas, pero eso para fines didácticos y para fines más sencillos no se voy a mencionar, solamente lo voy a mencionar como el hipotálamo en general, ¿va? Muy bien, entonces tenemos hambre. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos hambre? Cuando se nos antoja una pizza, una hamburguesa, un hot dog. ¿Cuál es la fisiología del hambre? Muy bien, cuando tú tienes tu estómago vacío, se secretan varias hormonas o neuropéptidos, que también le llamamos en neurociencias. Principalmente es la grelina, que se segrega en el tracto gastrointestinal. La grelina viaja por tu torrente sanguíneo hasta llegar a tu cerebro, específicamente a unos núcleos del hipotálamo. Y estos núcleos del hipotálamo lo que hacen es una cascada de señalización, una cascada de procesos que lo que hacen es provocarte ese sentido de hambre y que tengas ganas de comer, literal y simple y sencillamente. Muy bien, y ahora ese es el proceso de manera simplista por el cual tienes hambre. Muy bien, y ahora ya comiste y ya estás a gusto. Ya te comiste tu hamburguesa, tus hot dogs, etc. Ya estás a gusto. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo responsable de que nos sintamos llenos o satisfechos? Esto ya tiene que ver con otras hormonas o con otros neuropéptidos, con otros mensajeros que funcionan de cierta manera. Para fines sencillos, solamente vamos a mencionar alguno, que es la leptina. Cuando tú te sientes lleno, es producto de la leptina. Esta leptina se libera en el tejido adiposo, en las grasas de nuestro cuerpo. Y al llegar al cerebro, a otro núcleo que tiene que ver con el hipotálamo, lo que hace es que sintamos esa saciedad para ya dejar de estar comiendo. De hecho, este circuito tiene mucho que ver con las personas que padecen obesidad crónica o con algunos otros trastornos del comer, pero no lo vamos a mencionar. Perfecto, entonces así funciona el proceso de la ingesta de manera simplificada. También tiene que ver con esto de la saciedad, la hormona insulina, que es muy importante, pero para fines didácticos solamente se menciona la leptina. Ahora esto no para aquí, porque tú cuando comes no comes de manera apática, tú comes de manera feliz, y si es un platillo que te gusta más, pues te pones de buenas, te cambia el humor, ¿no? Entonces vamos a ver que la comida, el simple proceso de comer, también activa otro tipo de áreas cerebrales. Aquí puse la vía de la dopamina, le llamamos la vía dopaminérgica. La dopamina es un neurotransmisor que dentro de muchas funciones se encarga del placer o de que sintamos cierto tipo de
pues sí, del placer, como que algo nos gusta. También tiene que ver con otras funciones, pero no se van a mencionar para este video. Entonces vemos que esta vía dopaminérgica surge de un área que llamamos ATV o área tegmental ventral. Posteriormente se va al núcleo accumbens, que le llaman el centro del placer, aunque también tiene que ver con otras cosas, y a la corteza orbitofrontal, la corteza del frente, que este tipo de proceso es la vía de la recompensa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros comemos, este sistema se activa, nos sentimos bien, etcétera. Pero ahora, al llegar al área de la corteza orbitofrontal, es importante porque nos avisa sobre un aprendizaje, una motivación, sobre qué tipo de alimentos me gusta y qué tipo de conductas tuve que realizar para llegar a obtener esa recompensa, principalmente de la comida. Esto es de manera muy simplista. Lo único que quiero mencionar es que no solamente es a nivel de hipotálamo, sino que se integran otras áreas bastante importantes del cerebro. Entonces, cuando comes y se activan este tipo de áreas, pues ahora estás feliz, ¿no? Ya estás contento, ya estás satisfecho, un platillo que te gustó y estás de esta manera como el puerquito, muy feliz. Ok, muy bien, ¿por qué pongo este proceso? Porque tenemos una interconexión. La neurociencia día con día se esmera en verificar cómo es que realmente funciona el cerebro. Y vemos cómo hay algunas áreas que tienen que ver con el tronco encefálico, con el proceso de la ingesta, otras áreas que tienen que ver con el proceso de la ingesta, con el sistema límbico, y otras áreas que son como las frontales, que se interconectan para este proceso o la neurobiología de la ingesta, del hambre y de la saciedad. ¿Por qué pongo esto? Porque vemos que realmente nuestro cerebro sí está interconectado para solamente una conducta, que es el comer. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque si recuerdas, te dije que la propuesta de MacLean dice que solamente el cerebro reptiliano es el encargado del hambre. Y ahora vemos, basado en ciencia real, que esto no es así. Porque vemos cómo nuestro cerebro realmente está interconectado y esto es completamente falso. Ahora, ¿quieres más argumentos para demostrarte por qué la teoría del cerebro triuno es una mentira? Perfecto. Bajo esta lógica, explícame entonces por qué algunos vertebrados tienen cerebro reptil. Bajo esta lógica, explícame cómo hay algunos aves, algunos reptiles, algunos peces que incluso también tienen corteza. No tiene sentido porque, insisto, bajo esta lógica no debería estar el uno sin el otro. Y ahora, con la corteza, vamos a ver, ¿los humanos somos los únicos que la tenemos? La respuesta es completamente no. Aquí te pongo unos ejemplos, principalmente de rata, que es este. Quiero que veas aquí la corteza, que no es igual a la que tenemos nosotros. La corteza no es rugosa como la tenemos nosotros. La corteza de la rata y otro tipo de animales es lisa. No significa que no tengan. Sí tienen capas de corteza, pero es muy diferente y obviamente las funciones son distintas. Entonces, bajo esta teoría, se desarma junto con estos otros tipos de fundamentos, ¿no? Ahora, otro argumento. Existe un buscador muy famoso dentro del área de la salud que es PubMed. PubMed es un buscador que tú buscas palabras clave, un tipo Google, pero científico, y te salen artículos científicos. Si ustedes buscan cerebro triuno, cerebro reptiliano o otro tipo de palabras claves relacionadas con Paul MacLean, le salen muy pocos resultados. Y esos muy pocos resultados ni siquiera hablan de una explicación científica o de una investigación reciente. Esos que se encuentran son de artículos que nos hablan de historia de la neurociencia o que solamente lo mencionan como un aporte histórico de la evolución del cerebro. Nada real ni nada serio. Perfecto, entonces bajo estos argumentos diríamos realmente que es una teoría o es una hipótesis. Una teoría no es, porque una teoría se sustenta en varios fundamentos y esos fundamentos son comprobados por distintos experimentos. Entonces esto, al no ser comprobado y al no ser actual, simplemente cae al ser una hipótesis, no simplemente una teoría. Muy bien, y ya vamos a tachar esto
como un neuromito completamente. La hipótesis del cerebro triunfo es completamente falsa, es completamente desactualizada, no es real. Ahora yo te invito, la próxima vez que vayas a inscribirte a un curso, vayas a leer un libro o algo que tenga un toque de neuro o algo que tenga un toque de conducta, de psicología, te invito a que investigues la formación del autor, te invito a que veas las referencias científicas y a que tenga experiencia comprobable en el campo. No cualquier persona creo yo que es apta para explicar un proceso tan complicado como lo es la conducta con simples afirmaciones que son falsas a final de cuentas. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que haya quedado demasiado claro porque esta hipótesis es completamente falsa. La próxima vez que te topes con alguien que te hable del cerebro reptiliano, huye de ahí.